Enoje y mató a todos en esa entrada. Olvidémonos de todo esto. O.J. mató a esas 2 personas. El caso de O.J. Simpson ha seguido siendo una de las historias más polarizadoras en la historia estadounidense. Una saga de fama, tragedia y controversia que aún suscita acalorados debates casi 3 décadas después. Si bien gran parte del mundo se ha centrado en el propio O.J., quienes han vivido a la sombra de ese juicio son sus hijos, quienes se vieron obligados a crecer en circunstancias que ningún niño debería enfrentar. Durante años, sus hijas permanecieron en silencio, evitando el ojo público y el peso del pasado de su familia. Pero ahora, sus hijas finalmente han hablado, y esta revelación te impactará hasta la médula. La carrera de O.J. Simpson al estrellato de Hollywood. La historia de la carrera de O.J. Simpson es una que se extiende desde el talento bruto en el campo de fútbol hasta el reconocimiento mundial como atleta y artista. Su viaje comenzó humildemente, pero rápidamente se convirtió en una de las carreras más notables en la historia del deporte, con logros que lo ubicaron entre los grandes del juego. Su ascenso a la fama estuvo marcado por actuaciones récord y un nivel de dominio atlético que capturó la imaginación de los fanáticos en todo el país. Desde sus días en el fútbol americano universitario hasta sus inolvidables temporadas en la NFL y más tarde, sus incursiones en la actuación, la transmisión y los patrocinios, la vida profesional de Simpson se convirtió en un fenómeno cultural. La línea de tiempo de su carrera muestra cómo la determinación y la habilidad lo transformaron en un nombre familiar, al tiempo que sentaron las bases para la imagen pública que construyó en las décadas siguientes. Los primeros años de O.J. Simpson en el fútbol americano comenzaron en el City College de San Francisco, donde jugó de 1965 a 1907. En la Universidad Junior, mostró una promesa excepcional como corredor, mostrando una combinación de velocidad, agilidad y visión que lo separó de sus compañeros. Fue durante este período que los entrenadores y ojeadores notaron por primera vez sus habilidades únicas, sentando las bases para lo que se convertiría en una carrera legendaria. Su tiempo en el City College no fue solo un trampolín, sino un período crucial en el que desarrolló las habilidades y la confianza que lo convertirían en uno de los jugadores más comentados del país. En 1967, Simpson se transfirió a la Universidad del Sur de California, más conocida como USC, e inmediatamente se convirtió en una estrella destacada. Su llegada a la USC coincidió con el auge de la popularidad del fútbol americano universitario, y las actuaciones de Simpson rápidamente lo convirtieron en una de las mayores atracciones del deporte. Ese mismo año, produjo una de las jugadas más memorables en la historia del fútbol americano universitario. En un juego de rivalidad contra UCLA, Simpson realizó una carrera de touchdown de 64 yardas que no solo llevó a USC a la victoria, sino que también solidificó su reputación como un atleta que cambia el juego. Este momento, reproducido innumerables veces en los carretes destacados, se convirtió en parte de la tradición del fútbol de la USC y en un punto definitorio en su carrera temprana. El año 1968 demostró ser el logro culminante de Simpson en el fútbol americano universitario. Ganó el prestigioso trofeo Heisman, otorgado al jugador más destacado de la nación, junto con el premio Maxwell y el premio Walter Camp. Su dominio en el campo fue innegable, ya que estableció récords de la NBA de yardas terrestres y touchdowns,
hazañas que subrayaron su capacidad para llevar un equipo sobre sus hombros. Sus actuaciones elevaron a la USC y cautivaron al mundo del deporte, convirtiéndolo en un nombre familiar incluso antes de jugar un partido profesional. La transición a las filas profesionales se produjo en 1969, cuando Simpson fue seleccionado como la primera selección general en el draft de la NFL por los Buffalo Bills. Las expectativas eran altas, y si bien sus primeros años con el equipo bajo el entrenador, John Ross, estuvieron marcados por dificultades, las cosas cambiaron drásticamente cuando Lou Sabin asumió el cargo de entrenador en jefe. Bajo el sistema de Sabin, Simpson prosperó, mostrando su habilidad natural como corredor y convirtiéndose en la pieza central de la ofensiva de los Bills. El pináculo de la carrera de Simpson en la NFL llegó en 1973, una temporada que grabaría su nombre en la historia del fútbol americano. Corrió para una cifra sin precedentes de 2.003 yardas en solo 14 juegos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en superar la marca de 2.000 yardas en una temporada. Esta actuación récord le valió el premio al jugador más valioso de la NFL y consolidó su estatus como uno de los jugadores más dominantes que el juego haya visto jamás. Su logro en esa temporada sigue siendo uno de los hitos más emblemáticos del deporte. Un punto de referencia de excelencia para los corredores que todavía se celebra en la actualidad. De 1974 a 1976, Simpson continuó dominando, liderando la NFL en yardas terrestres cada año. Su desempeño constante y su capacidad para mantenerse en la cima de la liga destacaron no solo su talento, sino también su resistencia y determinación. En 1975, anotó 23 touchdowns, estableciendo un récord de la NFL en ese momento y aumentando aún más su lista de logros. Su habilidad para encontrar la zona de anotación y llevar la carga ofensiva de su equipo lo convirtió en uno de los jugadores más temidos en el campo. En 1976, Simpson ofreció otra actuación inolvidable al correr para 273 yardas en un solo juego contra los Detroit Lions, un récord de la NFL en ese momento. Esta extraordinaria muestra de poder y habilidad fue un testimonio de su capacidad para dominar en cualquier día. Se sumó a su reputación como un jugador que podía ofrecer momentos históricos cada vez que pisaba el campo. En 1977, el tiempo de Simpson con los Buffalo Bills llegó a su fin cuando jugó su última temporada con el equipo. Al año siguiente, en 1978, fue traspasado a los San Francisco 49ers, donde jugó durante 2 temporadas. Aunque su tiempo con los 49ers no alcanzó las extraordinarias alturas que logró en Buffalo, marcó el capítulo final de su carrera como futbolista profesional. En 1979 anunció su retiro poniendo fin a una carrera en la que acumuló yardas terrestres, un total que ocupó el segundo lugar de todos los tiempos en el momento de su retiro. El impacto de Simpson en el juego fue reconocido solo unos años después, en 1983, cuando fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primer año de elegibilidad. Este honor solidificó su legado como uno de los mejores corredores en la historia del deporte. Sus números de carrera combinados con sus actuaciones récord y la influencia que tuvo en el juego aseguraron que su nombre siempre sería recordado en la historia del fútbol americano. Pero la carrera de Simpson no se limitó al campo de fútbol. Incluso mientras jugaba y especialmente después de retirarse, buscó oportunidades en la actuación, la transmisión y la publicidad.
En las décadas de 1970 y 1980, construyó una segunda carrera exitosa que lo convirtió en un rostro familiar, más allá de los deportes. Apareció en importantes películas como The Towering Inferno, en 1974, Capricorn One en 1978 y más tarde en la franquicia de comedia The Naked Gun en 1988, 1991 y 1994. Estos roles mostraron su capacidad para hacer la transición de atleta a artista, brindándole un reconocimiento generalizado que se extendió mucho más allá del mundo del fútbol. Simpson también se convirtió en una presencia regular en la televisión como comentarista deportivo, trabajando para cadenas como NBC y ABC. Sus conocimientos y su reputación como ex-estrella lo convirtieron en una figura valiosa en los medios deportivos. Además, se hizo ampliamente conocido por sus patrocinios comerciales. El más famoso de ellos fueron sus anuncios de coches de alquiler Hertz. En estos comerciales, Simpson a menudo era representado corriendo a través de los aeropuertos, enfatizando su velocidad y carisma mientras conectaba su identidad atlética con un producto de consumo. Junto con sus actividades profesionales, la vida personal de Simpson también llamó la atención. El 2 de febrero de 1985, se casó con Nicole Brown, con quien tendría 2 hijos. Su matrimonio fue muy publicitado y a menudo estuvo en el ojo público, dada la fama de Simpson y su creciente presencia en el entretenimiento. Sin embargo, la relación finalmente terminó en divorcio en 1992. Lo que marcó un momento significativo en su línea de tiempo personal. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, Simpson se había establecido firmemente no solo como un atleta legendario, sino también como una celebridad reconocible en múltiples industrias. Su carrera, que abarca el fútbol americano, el cine, la televisión y los patrocinios, reflejó tanto su versatilidad como el atractivo perdurable que tenía para el público. Los hitos de su viaje, desde sus explosivas carreras en la USC hasta sus temporadas récord en la NFL y, más tarde, sus incursiones en Hollywood, formaron una narrativa de éxito y de influencia que lo colocó en el centro de la cultura estadounidense. El juicio de O.J. Simpson y las acusaciones de abuso. El nombre de O.J. Simpson conlleva no solo la historia de una carrera extraordinaria en los deportes y el entretenimiento, sino también el peso de algunos de los procedimientos legales más infames en la historia estadounidense. Después de años de ser celebrado por sus logros en el campo de fútbol americano y en Hollywood, Simpson se convirtió en el centro de un intenso escrutinio público, cuando su vida personal se convirtió en un escándalo nacional. Los problemas y controversias que lo rodean, particularmente las acusaciones de asesinato y el juicio, a mediados de la década de 1990, así como los inquietantes relatos de abuso doméstico, remodelaron la forma en que el mundo lo veía y proyectaron una sombra permanente sobre su legado. Estas controversias, a diferencia de sus triunfos anteriores, lo colocaron en el centro del debate, la indignación y la fascinación, creando una de las historias más comentadas y divisorias de la era moderna. Las acusaciones de asesinato y el juicio que se desarrolló en 1995 siguen siendo quizás la controversia más definitoria de la vida de Simpson. Fue acusado de los asesinatos de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman, en lo que se conoció como el juicio del siglo. El caso inmediatamente captó la atención del público debido a su combinación de celebridad, violencia y drama judicial. Simpson, una vez admirado como un atleta y actor del Salón de la Fama,
ahora estaba acusado de un brutal doble homicidio. La investigación y el juicio sacaron a la luz pruebas clave, incluidas muestras de sangre, guantes encontrados en la escena del crimen, en la propiedad de Simpson, y testimonios que pintaron una imagen tanto de culpabilidad como de inocencia, dependiendo de quién la presentara. Los guantes en particular se convirtieron en uno de los aspectos más famosos del caso, después de un dramático momento en la sala del tribunal, en el que se le pidió a Simpson que se los probara y parecían no encajar. Esta instancia condujo a la memorable frase de su abogado defensor: «Si no encaja, deben absolver». A lo largo del juicio, la Fiscalía y la defensa se enfrentaron por la credibilidad de las pruebas. La Fiscalía argumentó que la evidencia de ADN vinculaba fuertemente a Simpson con los asesinatos, mientras que la defensa respondió señalando el mal manejo de la evidencia, la supuesta contaminación y la mala conducta por parte de los investigadores. Las tensiones raciales también se convirtieron en un elemento importante del juicio, ya que la defensa acusó al Departamento de Policía de Los Ángeles de racismo y parcialidad, destacando particularmente la participación del detective Mark Ferman, cuya credibilidad fue cuestionada debido a los comentarios racistas que había hecho en el pasado. La combinación de evidencia científica, la percepción pública de las fuerzas del orden y la fama de Simpson convirtieron el juicio en algo más que un procedimiento legal. Se convirtió en un momento cultural y social que dividió las opiniones en toda la nación. Cuando el jurado llegó a su decisión en octubre de 1995, Simpson fue absuelto de los asesinatos. El veredicto conmocionó al mundo e inmediatamente provocó reacciones generalizadas. Para muchos, fue un momento de alivio, ya que creían que Simpson había sido atacado injustamente o que la Fiscalía no había logrado probar su caso, más allá de toda duda razonable. Para otros, fue un error judicial, ya que las pruebas parecían demasiado contundentes para ignorarlas. El veredicto de no culpabilidad destacó las profundas divisiones en la sociedad estadounidense en ese momento, con interpretaciones del juicio y su resultado a menudo divididas según líneas raciales y culturales. También cimentó el estatus de Simpson como una de las figuras más controvertidas de la historia moderna. Un hombre que una vez fue celebrado por su grandeza atlética, pero que ahora estaba asociado para siempre con la sospecha y el escándalo. Conectadas con el juicio por asesinato estaban las inquietantes acusaciones de abuso doméstico, que jugaron un papel importante en la configuración de la narrativa que rodeaban a Simpson y Nicole Brown. Mucho antes de los asesinatos, Nicole había denunciado incidentes de abuso físico durante su matrimonio e incluso después de su divorcio. Había hecho declaraciones que describían la violencia que sufrió y presentado informes que documentaban sus experiencias. Estas acusaciones pintaron una imagen inquietante de su relación, una que luego se planteó durante el juicio y se cubrió ampliamente en los medios. Para muchos observadores, estos relatos añadieron una capa de credibilidad a la idea de que Simpson era capaz de una violencia extrema, mientras que otros los vieron como problemas personales que, aunque inquietantes, no probaban directamente su culpabilidad en el caso de asesinato. La responsabilidad civil de O.J. ante la condena de Las Vegas. Aunque O.J. Simpson fue absuelto en el juicio penal, sus problemas legales no terminaron ahí, y los años siguientes solo profundizaron la controversia que había llegado a definir su nombre. En 1997, las familias de Nicole Brown y Ron Goldman
presentaron una demanda civil en su contra, quienes buscaron la rendición de cuentas a través de una demanda por homicidio culposo. A diferencia de la Corte Penal, donde el estándar era más allá de toda duda razonable, el caso civil requería prueba por una preponderancia de la evidencia. Este umbral más bajo significaba que el jurado solo tenía que estar convencido de que era más probable que Simpson fuera responsable de las muertes. Después de un extenso testimonio y una revisión de los mismos hechos que habían dominado el juicio penal, el jurado llegó a una conclusión diferente. Simpson fue declarado civilmente responsable de las muertes de Nicole y Ron, y se le ordenó pagar 33,5 millones en daños a las familias de las víctimas. Este veredicto envió un mensaje poderoso, subrayando la distinción entre la responsabilidad penal y civil. Si bien Simpson continuó manteniendo su inocencia, el resultado reveló cuán diferente puede funcionar el sistema de justicia bajo diferentes cargas de prueba. El juicio civil fue significativo no solo por sus implicaciones financieras, sino también por lo que simbolizó para las familias involucradas. Para los Goldman y los Brown, representó una medida de justicia que sintieron que se les había negado en la Corte Penal. Validó su creencia de que Simpson era responsable de las trágicas muertes. Aunque había evitado la pena de prisión en el juicio penal, la opinión pública, ya dividida después de la absolución, se volvió aún más compleja a la luz de este resultado. Los partidarios de Simpson continuaron viéndolo como una víctima de un sistema injusto, mientras que otros vieron el veredicto civil como una confirmación de lo que siempre habían creído. Los daños otorgados a las familias fueron enormes. Sin embargo, la capacidad de Simpson para pagarlos se convirtió en un tema de disputa, ya que surgieron preguntas sobre sus finanzas y activos. Independientemente de la realidad financiera, el fallo colocó otra marca permanente en el legado de Simpson, reforzando la nube de controversia que lo rodeaba. La orden de pagar 33,5 millones en daños fue una cifra asombrosa, una que reflejó tanto la seriedad del caso como el deseo de responsabilizar a Simpson de alguna forma. Sin embargo, para las familias, el dinero en sí nunca fue el verdadero punto. Lo que más importaba era el reconocimiento de responsabilidad por parte del tribunal. Los Goldman, en particular, expresaron en voz alta que este fallo les dio una sensación de justicia que había estado ausente desde el veredicto penal. Aún así, el juicio también abrió un nuevo capítulo de disputas legales sobre activos, derechos e intentos de recuperar los daños. El debate sobre si Simpson estaba ocultando ingresos o protegiendo propiedades se convirtió en un tema recurrente en la cobertura de los medios, asegurando que su nombre permaneciera en los titulares, incluso años después del juicio. A medida que pasaron los años, la vida de Simpson continuó llamando la atención, y en 2007, una vez más se encontró en el centro de una tormenta legal, esta vez por una razón completamente diferente. En Las Vegas, Simpson dirigió a un grupo de hombres a una habitación de hotel para recuperar objetos de interés deportivo que, según él, le habían sido robados. Estos artículos, según Simpson, eran piezas de su historia personal, y creía que tenía todo el derecho a recuperarlos. Sin embargo, la forma en que eligió hacerlo resultó ser desastrosa. El incidente rápidamente escaló cuando se blandieron armas de fuego, convirtiendo lo que podría haber sido una disputa por la propiedad en un asunto criminal grave. Simpson insistió en que los artículos tomados eran legítimamente suyos,
pero la forma en que intentó recuperarlos lo colocó en violación directa de la ley. La confrontación no solo fue grabada, sino también ampliamente informada, lo que le hizo imposible escapar de la atención pública. El caso de Las Vegas marcó un giro sorprendente en la historia de Simpson. Para un hombre que una vez fue celebrado como un atleta récord y admirado como una figura de los medios, la imagen de él liderando a un grupo en una habitación de hotel con la intención de reclamar la propiedad estaba muy lejos de su antigua gloria. En 2008, después de un largo juicio, Simpson fue condenado por múltiples cargos, incluyendo robo a mano armada, secuestro y delitos graves relacionados. El peso de estas condenas resultó en una sentencia de prisión que lo mantendría encarcelado durante casi una década. Este resultado fue particularmente notable porque representó la primera vez que Simpson cumpliría un tiempo significativo en prisión. A diferencia de su juicio anterior en la década de 1990, hubo poca simpatía pública por él durante estos procedimientos. Muchos vieron la condena como una rendición de cuentas tardía, mientras que otros la vieron como la conclusión inevitable de años de controversia. Su encarcelamiento duró hasta 2017, cuando se le concedió la libertad condicional. Para entonces, la reputación pública de Simpson se había transformado permanentemente. Una vez aclamado como un héroe del fútbol americano y una personalidad de Hollywood, ahora era recordado como un hombre cuyas batallas legales habían eclipsado sus logros anteriores. El caso de Las Vegas destacó no solo sus elecciones en ese momento, sino también cómo su vida se había convertido en repetidas confrontaciones con la ley. El robo, aunque separado del juicio por asesinato y el juicio civil, se convirtió en parte de la misma narrativa. Un retrato de un hombre que una vez pareció intocable, pero cuyos últimos años fueron definidos por el escándalo, el drama judicial y el encarcelamiento. Los años que pasó en prisión fueron un cambio dramático de fortuna para un hombre que una vez fue un hombre familiar, admirado por millones. Tanto los reclusos como los observadores notaron que Simpson vivía como un prisionero más, un marcado contraste con su pasado glamoroso. Aunque continuó manteniendo que sus acciones en Las Vegas fueron malentendidas y que no había tenido la intención de hacer daño, el hecho permaneció en que sus decisiones lo habían llevado tras las rejas. Para el público, el encarcelamiento cimentó aún más la idea de que la historia de vida de Simpson se había transformado en una historia con moraleja sobre la fama, el derecho y la responsabilidad. Los 33,5 millones de deuda y el legado destrozado de Ojeki. Los años posteriores al veredicto de responsabilidad civil de O.J. Simpson y los problemas legales posteriores estuvieron marcados no solo por el drama judicial, sino también por profundos desafíos financieros. Los daños del caso civil, que totalizaron 33,5 millones, no fueron solo un número simbólico. Con la acumulación de intereses a lo largo de los años, ese juicio se convirtió en una carga financiera de la que Simpson se hizo casi imposible escapar. Para alguien que una vez había disfrutado de la riqueza y la fama que venían con ser una estrella del deporte, una personalidad de Hollywood y un portavoz corporativo, esta asombrosa cifra representó una fuerte caída en desgracia. Cumplir con esas obligaciones resultó ser extremadamente difícil, ya que la capacidad de generar ingresos de Simpson había disminuido drásticamente después de su absolución y controversias posteriores. Su otrora lucrativa carrera como comentarista deportivo, actor y vendedor comercial se había detenido,
y con las crecientes batallas legales. Su vida financiera se convirtió en una serie de luchas y pérdidas en lugar de ganancias. Para satisfacer partes del juicio, Simpson vio cómo algunos de sus activos y objetos de interés eran liquidados. Estos no eran solo artículos financieros, sino piezas de su legado personal y profesional. Trofeos, coleccionables firmados y objetos de interés deportivo. Objetos que alguna vez simbolizaron el triunfo y el logro, se convirtieron repentinamente en productos básicos, en un intento de satisfacer las órdenes judiciales. Las subastas y ventas de estos artículos atrajeron la atención de los medios, ya que cada pieza parecía representar otro capítulo en el desmoronamiento de su reputación, que alguna vez fue brillante. La idea de un atleta célebre que se ve obligado a desprenderse de los símbolos de sus logros destacó lo lejos que Simpson había caído desde las alturas de su carrera. Sin embargo, incluso en estas ventas, surgieron frecuentemente preguntas y disputas. Hubo batallas legales en curso con respecto a cuánto se debía, si Simpson estaba ocultando activos, o si las familias de Nicole Brown y Ron Goldman alguna vez recibirían la cantidad total otorgada por el Tribunal Civil. Cada vez que estos problemas resurgieron, volvieron a llamar la atención pública sobre las consecuencias no resueltas del caso. Financieramente, Simpson se encontró en un estado de tensión constante entre lo que ordenaban los tribunales y lo que podía proporcionar de manera realista. Su estilo de vida, una vez extravagante, se convirtió en objeto de escrutinio cuando los observadores especularon sobre cómo se las arreglaba para mantenerse mientras aún debía millones. Hubo debates sobre si se podía acceder a sus pensiones o fondos de jubilación, si existían acuerdos ocultos y si el dinero llegaba a sus bolsillos a pesar de las restricciones legales. Todo esto creó una narrativa de un hombre cuyas acciones pasadas lo habían atado a un ciclo interminable de responsabilidad financiera. El juicio no fue simplemente una cuestión de dólares. Fue un recordatorio constante del hallazgo del Tribunal Civil de que él era responsable de las muertes de Nicole y Ron. Por lo tanto, sus finanzas y su reputación se volvieron inseparables, cada una reforzando a la otra a los ojos del público. La acumulación de intereses sobre el juicio civil solo empeoró el problema. Si bien 33.5 millones ya era una cifra asombrosa, la realidad era que con cada año que pasaba, la cantidad adeudada aumentaba. La deuda se volvió casi insuperable, lo que generó especulaciones de que Simpson nunca podría cumplir realmente con las obligaciones financieras que se le impusieron. Para las familias de Nicole Brown y Ron Goldman, esto planteó preguntas frustrantes sobre la efectividad del juicio. Una cosa era ganar un veredicto civil, pero otra era cobrarlo, especialmente cuando la persona en el centro del caso se había vuelto experta en navegar por lagunas financieras y protecciones legales. La controversia sobre los pagos y los activos mantuvo el nombre de Simpson en los titulares mucho después de que el juicio en sí hubiera terminado. Al mismo tiempo, las presiones financieras subrayaron cuán profundamente había cambiado su identidad pública. En las décadas de 1970 y 1980, Simpson había sido una figura de éxito y respetabilidad, un hombre que podía hacer la transición de los deportes a la actuación, los comerciales y las apariciones públicas con facilidad. Tenía patrocinios de grandes empresas, un papel en películas populares y una reputación como alguien que había trascendido la parrilla para convertirse en una figura cultural. Pero en las décadas posteriores al juicio, esa reputación se derrumbó. En lugar de estar asociado con la riqueza y el logro,
fue visto como un hombre cuyo nombre estaba ligado a la deuda, la responsabilidad y la controversia. La hija de O.J. Arnell testifica sobre su dolor. El juicio de O.J. Simpson ya era una de las batallas legales más publicitadas en la historia estadounidense, cuando, el 10 de julio, el equipo de defensa comenzó su caso presentando un testimonio que buscaba humanizar a Simpson a los ojos del jurado. Esta estrategia se basó en gran medida en relatos personales de sus propios familiares, que lo describieron como angustiado, conmocionado y profundamente afligido después de enterarse de los asesinatos de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman. La defensa quería desafiar la representación de Simpson por parte de la fiscalía como frío, distante y potencialmente violento, ofreciendo testimonios que pintaran una imagen muy diferente de su estado mental. Ese día, la sala del tribunal fue testigo de un sorprendente momento de unidad familiar cuando llegó un contingente de familiares de Simpson. Su madre, hermana, hija y primera esposa aparecieron en la primera fila, vestidas de amarillo. Una muestra deliberada de solidaridad. La elección del color fue simbólica, destinada a transmitir esperanza, fuerza y apoyo inquebrantable. Su presencia por sí sola fue poderosa, recordando al jurado y al público que Simpson no era solo un acusado famoso, sino también un padre, hijo y hermano. El equipo de defensa claramente quería usar este mensaje visual para contrarrestar la narrativa negativa que rodeaba a Simpson y enfatizar la profundidad de sus lazos familiares. El primer miembro de la familia en subir al estrado fue la hija mayor de Simpson, Arnell, que tenía 26 años en ese momento. Arnell proporcionó un testimonio emocional que describió la reacción inmediata de su padre a la devastadora noticia. Explicó que su padre estaba emocionado, angustiado y fuera de control cuando se enteró por primera vez de la muerte de Nicole. Según ella, sonaba completamente trastornado y perplejo por teléfono, luchando por procesar lo que había sucedido. Cuando Simpson regresó a casa de Chicago después de escuchar la noticia, Arnell testificó que estaba en visible conmoción e incredulidad. Sus palabras tenían la intención de mostrar al jurado que la conducta de Simpson era consistente con la de un hombre que lamentaba a un ser querido, no alguien responsable de un delito. El testimonio de Arnell contrastó fuertemente con el de Ronald Shipp, un ex oficial de policía y amigo de Simpson, quien había testificado anteriormente para la fiscalía. Shipp había afirmado que Simpson mostró poco remordimiento genuino después de la muerte de Nicole, e incluso sugirió que Simpson una vez le dijo que a veces soñaba con matarla. Este testimonio pintó una imagen escalofriante y reforzó la narrativa de la fiscalía sobre el motivo y la obsesión. La defensa, sin embargo, se movió rápidamente para socavar la credibilidad de Shipp con Johnny Cochran, el abogado de Simpson, liderando la carga. Cochran pasó gran parte del día interrogando a Shipp y poniendo en duda su fiabilidad. En un momento dado, Cochran le preguntó a Arnell sobre un incidente en el que había visto a Shipp en el jacuzzi en la finca Rockingham de Simpson con una mujer que no era su esposa, señalando que tenía el pelo rubio sucio. Esta línea de interrogatorio fue diseñada para pintar a Shipp como alguien cuyo juicio moral podría ser cuestionado, debilitando así la fuerza de su testimonio. Cochran también presionó a Arnell sobre la presencia de Shipp en la casa de Rockingham el 13 de junio, cuando amigos y familiares se reunieron después de los asesinatos.
Según Arnell, mientras su afligido padre se sentaba en silencio en un sofá tomados de la mano de su madre, Shipp permaneció en el bar bebiendo una cerveza. Aunque admitió que no lo vio beber más de una, Cochran insinuó que podría Stone haber estado borracho, continuando socavando la credibilidad de Shipp. La defensa también utilizó el testimonio de Arnell para destacar la complejidad de la relación de Simpson con Nicole en los meses previos a su muerte. Reveló que sus padres se habían reconciliado en marzo de 1993 y continuaron saliendo hasta mayo de 1994. A pesar de su ruptura final apenas unas semanas antes de los asesinatos, Arnell testificó que los dos se mantenían en buenos términos. Recordó momentos que mostraban afecto entre ellos, como Nicole sentada en el regazo de Simpson durante un picnic e incluso durmiendo en su cama. Esto contrarrestó directamente la descripción de la fiscalía de Simpson como un ex marido obsesionado y controlador. La defensa quería que el jurado viera que la relación era más matizada y menos hostil de lo que sugería la fiscalía. Arnell también abordó detalles relacionados con la evidencia física. Testificó que no vio sangre en el vestíbulo o en la entrada de la finca Rockingham en la mañana después de los asesinatos. Este punto fue significativo ya que la fiscalía ya había vinculado la evidencia de sangre directamente con Simpson, usándola para argumentar que regresó a casa después de los asesinatos. Arnell también declaró que nunca había visto a su padre usar un chándal negro azulado. Que otro testigo, Brian Callen, había descrito que Simpson llevaba puesto en la noche de los asesinatos. La fiscalía vinculó este supuesto atuendo con fibras encontradas en un guante, en calcetines cerca de la cama de Simpson e incluso en la camisa de Ronald Goldman. Al negar haber visto alguna vez esa ropa, Arnell debilitó la conexión de la fiscalía entre Simpson y estas piezas clave de evidencia. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la fiscal Marcia Clark trató de exponer los límites del testimonio de Arnell. Le recordó al jurado que, si bien Arnell podía dar cuenta del comportamiento y las acciones de su padre en las horas posteriores a los asesinatos, no podía proporcionar una coartada para él durante el momento crucial alrededor de las 10 p.m. en la noche de los asesinatos. Esta brecha dejó abierta la posibilidad de que Simpson pudiera haber cometido los crímenes, independientemente de su estado emocional posterior. El interrogatorio de Clark enfatizó que estar angustiado después del hecho no probaba la inocencia. Después de Arnell, la madre de Simpson, un unique de 73 años, subió al estrado. Su presencia añadió otra capa emocional al caso de la defensa. Usando un bastón y asistida por un abogado defensor y un ayudante del sheriff, se dirigió lentamente al estrado y prestó juramento mientras estaba sentada. Un unice testificó que su hijo parecía muy molesto y conmocionado después de enterarse de la muerte de Nicole. Su fragilidad y sinceridad añadieron una dimensión comprensiva a la narrativa de la defensa, mostrando a Simpson no solo como un ex marido afligido, sino también como un hijo devoto. Un unice junto con la hermana de Simpson, Carmelita Durio, también testificaron sobre el comportamiento de Ronald Shipp en Rockingham después de los asesinatos. Un unice dijo que Shipp parecía ido, mientras que Carmelita sugirió que estaba drogado. Ambas mujeres insistieron en que Shipp nunca había estado solo con Simpson esa noche, socavando aún más su testimonio. Bajo contrainterrogatorio, sin embargo, Carmelita admitió que no podía estar segura de si el comportamiento de Shipp se debía a estar emocionado y llorando por la muerte de Nicole en lugar de la intoxicación.
Este reconocimiento suavizó sus afirmaciones anteriores, dejando que el jurado sopesara las interpretaciones conflictivas.